Se atora el plan B electoral en las cañerías del Senado. El Partido del Trabajo no cede. Se niega a respaldar la revocación de mandato para 2027. Sin embargo, Morena cierra filas y reitera que ese punto no está a discusión. La presidenta Sheinbaum ya lo dejó claro. Lo que sí se revisaría es la redacción del artículo 115, pilar del federalismo, porque regula la organización, autonomía y funcionamiento de los municipios. Establece el municipio libre como base del sistema político y hablar de limitar a 15 regidores por ayuntamiento atentaría, si no se cambia la Constitución, contra la autonomía municipal. Ese es el otro atorón de fondo, porque no todos quieren lo mismo. Me refiero a los aliados del PT. Hay municipios como Guadalajara, Monterrey o Puebla que pueden tener hasta 25 regidores y el gobierno quiere que vaya a 15. La mayoría de los municipios, sin embargo, más pequeños tienen a veces 2 y 5 regidores, tendrían que tener 15. ¿De dónde? Modificar el artículo 115 también genera discrepancia. Con uno, Rubén Rojas informa. La ruta es sencilla. El plan B de la reforma electoral se atoró en el Senado de la República. El PT se mantiene en su postura de no apoyar la revocación de mandato en 2027. Están viendo problemas de técnica jurídica. El partido está claro que el tema de debate de fondo es el tema de la fecha y son temas que están revisando. La mayoría parlamentaria de Morena insistió que ese tema no se modificará. No tiene modificación, ya lo señaló y fue muy puntual la presidenta. Ese no es el tema que se está ahora analizando, es el tercero o cuarto año de ejercicio constitucional. El plan B sí tendrá modificaciones, se trabaja marchas forzadas para ajustar el artículo 115, pues la redacción produce el incremento de síndicos y regidores al establecer un mínimo de 7 y un máximo de 15. El tema es que si tú pones 7 a 15, por rigidez constitucional, cualquiera que tiene menos de 7 puede aspirar. Entonces es lo que están trabajando para que sea una redacción que deje claridad y se logre el principio de austeridad republicana. Por su parte, la oposición reconoció la postura firme del Partido del Trabajo. Nosotros felicitamos a quienes han tenido el valor de decírselo a Morena, de decírselo a la presidenta. Nosotros nos mantendremos firmes en contra, defendiendo la democracia mexicana y ojalá sea el caso también de otras fuerzas políticas. Por lo pronto, la titular del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, remitió un documento con la opinión técnica de la iniciativa y el oficialismo afirmó que hay tiempo de sobra para su aprobación. Con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Rubén Rojas. El plan B presidencial sigue en vilo. Ahora surge un nuevo foco de tensión dentro de la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal pide al Partido del Trabajo, al PT, explicar su cambio de postura, si antes ya había dado su apoyo en un acuerdo que se firmó en la Secretaría de Gobernación el pasado 15 de marzo. Pues yo así lo vi. Yo estuve el domingo y yo también firmé un documento y ahí estaba. Pero bueno, no sé qué pasaría en el trayecto de las horas y ahora han fijado una posición que la respeto. El PT tendrá que saber explicarlo. No voy a descalificar al PT, son compañeros del movimiento y lo respeto. Ojalá y estas horas les sirva para una reflexión profunda. La presidenta de la República responde a las críticas sobre la revocación de mandato incluida en el plan B electoral. Quien piense mal de la propuesta es porque lo está interpretando mal. Esto dijo y además agregó que el objetivo principal de integrar la revocación de mandato es fortalecer la participación ciudadana. Descarta cualquier uso político para beneficiar a Morena en elecciones federales, locales o judiciales. La presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo, oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27. Pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo. ¿Qué problema tiene que el presidente, que es el que está sujeto, o la presidenta, a revocación de mandato, diga, ciudadanos, mexicanas, mexicanos, decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos? Hay quien dice, pues no, si la presidenta dice eso,
pues entonces ya está haciendo campaña por Morena. Pues no, eso está prohibido. Nada más que tampoco pueden decir que quien va a revocación de mandato no puede hablar de la revocación de mandato. Pues es como un absurdo. Con el plan B de la reforma electoral, la revocación de mandato ciudadano pasaría a convertirse en herramienta de control político, aunque la presidenta de la República dice otra cosa. El intento de incluir la revocación de mandato, que nació como instrumento para rendir cuentas, efectivamente, apunta a convertirla en un mecanismo activable desde el poder y no desde la ciudadanía. Sería un plebiscito inducido para ratificar el liderazgo presidencial en turno, y eso es perverso. Vamos con el análisis, vamos con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez para conocer su opinión. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues yo creo que por la gran confusión, la manera tan desordenada en que se ha llevado este proceso que pues finalmente no tiene una orientación clara desde el primer plan de reforma electoral, la comisión que se formó, las mesas que realmente no incorporaron grandes cosas, la iniciativa que fue derrotada y ahora un plan B que se anuncia como una reforma electoral que ya está planchada por los integrantes de la coalición gobernante y que Y resulta que no. No tiene los números para ser aprobada. Yo creo que fundamentalmente lo que nos está mostrando es el desorden político dentro del gobierno de la presidenta Sheinbaum y también dentro de la coalición gobernante. Suponiendo que todo Morena y todo Partido Verde completos votan a favor del plan B, no le alcanzarían los números para obtener los 2/3 del Congreso, en este caso de la Cámara de Senadores, para hacer una reforma constitucional. Necesita forzosamente los 6 votos del Partido del Trabajo, y el Partido del Trabajo está vendiendo caro su amor. Sí, lo que parece muy sorprendente es que hace apenas unos cuantos días se anuncia que ya está definitivamente planchado este acuerdo y no lo estaba. Y en ese sentido, pues me parece que se demuestra una falta de conducción política, una incapacidad de negociar eficazmente con las fuerzas aliadas. Esta no es una reforma que busque el apoyo de las oposiciones, sino de quien en principio es parte de la coalición que gobierna. Y se manda el mensaje de que dentro de la coalición, ya olvídate de los partidos de oposición, que dentro de la propia coalición hay resquebrajamientos. Por supuesto, yo creo dentro de Morena mismo hay resquebrajamientos. Yo creo que eso se proyecta muy claramente, que hay estas fracturas en la coalición, no solamente en el Partido del Trabajo, que ahorita tiene la voz cantante en la resistencia frente a esta iniciativa, sino también del Partido Verde, que está marcando un camino muy distinto, por ejemplo, en términos de sus candidaturas a gobiernos locales, en donde están impulsando a, por ejemplo, la esposa del gobernador de San Luis Potosí, es decir, ese liderazgo férreo, vertical que se vio en el gobierno anterior, se está desmoronando, se ha desmoronado, y la presidenta Sheinbaum pues no ha reconstruido, no ha establecido una base de poder propio, ¿no? ¿Cuál fue la idea, si es que recuerdas, claro, de Andrés Manuel López Obrador, de someter el tema de la revocación de mandato, protegerse para cuando haya un gobierno distinto o adverso, la gente pueda salir y revocar el mandato de alguien enemigo? Mira, yo creo que tenía un primer propósito que era el de su engrandecimiento personal. Creo que esto lo diseñó López Obrador viéndose en el espejo y calculando que habría la oportunidad de tener un nuevo respaldo popular que reiterara que tenía todo el apoyo de la gente. Pero tiene ese elemento posterior en donde donde haría dentro de un contexto medianamente pluralista,
las presidencias de México como presidencias muy débiles. Porque en el fondo lo que haría esto sería pues acortar el periodo presidencial si es que hay esta amenaza creíble de que el presidente de la República pudiera ser destituido por el voto popular. Ahora, lo que llama la atención es, tú vas y votas por un presidente o presidenta de la República para que te gobierne 6 años. Sí. Ese es el mejor plebiscito. Pues sí. Votas por uno o por otra. ¿Por qué entonces someter a revocación de mandato el mandato de quien tú elegiste? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es un poco el contrato del elector. Claro. Te estoy eligiendo para que te encargues del Ejecutivo durante 6 años. Y si lo haces pésimo, no vuelvo a votar por tu partido. Tu partido. Esa es la manera de castigar, en donde uno hace simultáneamente el castigo y la expectativa, la esperanza de que alguien más sea más cercano a tus causas. En el caso de la revocación de mandato, podríamos llegar a tener la capacidad de remover a un presidente, pero no quién lo sustituye, que sería pues una decisión del Congreso de la Unión, en donde pues los electores estaríamos como espectadores. Y eso me parece que es un absurdo. Es una institución que no estuvo bien pensada, que no nos preocupa en estos momentos porque pues, la popularidad de la presidenta es alta, pero en una situación pluralista, con mayor competencia electoral, esto generaría una incertidumbre, inquietudes de mucho tipo que yo creo que no le convienen al país. Claro. Ahora, en la Constitución se establece la revocación de mandato al 4.º año de gobierno. Ahorita estamos todavía en el 2.º y vamos para el 3.er año de gobierno cuando se den las elecciones federales. Es obvia la intención de que, tomando en cuenta lo que acabas de decir, sí, la popularidad tan elevada que tiene la presidenta de la República, sí, incidirá sin duda en la respuesta de los votantes a favor de Morena y sus aliados. Yo creo que esa es la intención de la presidenta Sheinbaum, que es meterse a la campaña. Evidentemente, estando en la boleta, pues tendría que defender su causa y de esa manera apoyar a los compañeros de su partido. Pero también tiene riesgos considerables que yo creo que la presidenta no está tomando en cuenta. Este es un momento en donde pudiera expresarse esa discrepancia que mencionábamos hace un momento dentro de Morena, dentro de la coalición, para pues, llamarle la atención a la presidenta Sheinbaum. Y las comparaciones serían comparaciones en donde difícilmente puede ostentarse triunfal la presidenta Sheinbaum, teniendo el precedente de su elección en el 2024 y el precedente de la mayoría abrumadora de quienes respaldaron a López Obrador en el ejercicio anterior, de tal manera que no estoy muy convencido de que sea incluso para los propósitos de Claudia Sheinbaum una buena idea. Muchas gracias, Jesús. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.